Buen día amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Eric. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio sobre fuerza eléctrica. El ejercicio nos dice lo siguiente: en una experiencia en el laboratorio de física de la Universidad Nacional de Jaén, un estudiante coloca tres cargas en los vértices de un triángulo equilátero de 5 metros de lado, como se muestra en la figura. Determinar la fuerza eléctrica neta que actúa sobre la carga situada en el vértice A debido a la interacción con las otras cargas. Bien, lo primero que vamos a hacer para resolver el ejercicio es identificar los datos. Como primer dato que nos da el ejercicio es el lado del triángulo, que nos dice que es de 5 metros. El lado del triángulo equilátero. Bien, y lo siguiente es que nos pide determinar la fuerza neta en el vértice A. Como el ejercicio nos brinda más datos, los datos vamos a extraer de la gráfica. Como segundo dato tendríamos que la carga en el vértice A va a ser igual a más 6 microcoulomb. Más 6 microcoulomb. Pero micro es 10 a la menos 6, por lo tanto se puede escribir como más 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Como siguiente dato tendríamos la carga en el vértice B, que es de menos 4 microcoulomb. Menos 4 microcoulomb, que también se puede escribir como 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Como siguiente dato tendríamos la carga en el vértice C, que es de más 8 microcoulomb, que se puede escribir como más 8 por 10 a la menos 6 coulomb, ya que micro es 10 a la menos 6. El siguiente dato que vamos a colocar es el valor de la constante de Coulomb, que lo tenemos en la fórmula. El valor de la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y por último, lo que nos pide determinar, que es la fuerza neta en el vértice A, que es lo que vamos a encontrar. Bien, como observamos acá, tenemos la gráfica que nos dice el ejercicio, que es un triángulo equilátero, por lo tanto, y su lado mide 5 metros, por lo tanto, como es un triángulo equilátero, todos sus lados miden igual. Entonces acá también sería 5 metros y acá también sería 5 metros. ¿Qué más? Para entender mejor el problema, los símbolos de la fuerza, de la carga, que son positivos y negativos, los signos los vamos a colocar dentro de las esferas para poder entender mejor. Acá sería negativo y acá sería positivo. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es la ecuación que vamos a utilizar. La ecuación que vamos a utilizar es la siguiente, que es la fuerza por la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Bien, siguiendo con el desarrollo, nos pide determinar la fuerza eléctrica neta que actúa sobre el vértice A. Entonces sería en esta carga. Sobre esta carga. Bien, lo voy a graficar nuevamente para poder entender mejor el problema. Entonces tendríamos acá, esta sería la carga que se ubica en el vértice A, que sería positiva, de más 6 microcoulomb. Bien, como observamos, lo vamos a calcular la fuerza de interacción con esta carga, con la carga en el vértice B y con la carga en el vértice C, ya que nos piden calcular la fuerza neta en el vértice A. Por lo tanto, la fuerza de interacción con la carga que se ubica en el vértice B sería de atracción, ya que es positiva en el vértice A y negativa en el vértice B, y por teoría tendría una fuerza de atracción. Entonces, la fuerza en el vértice A sería dirigida hacia la carga en el vértice B, ya que es una fuerza de atracción, sería la fuerza vértice B sobre A. Ahora, para esta carga, como observamos, tiene el mismo signo positivo, por lo tanto experimentaríamos una fuerza de repulsión que apuntaría de esta manera. Fuerza de repulsión. Esta sería la fuerza que ejerce C sobre A. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es descomponer a esta fuerza en sus ejes horizontal y vertical. Tendríamos una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Bien,
Por geometría sabemos que los ángulos de un triángulo equilátero, todos sus ángulos son iguales y son de 60 grados. 60 grados todos sus ángulos. Por lo tanto, como esta parte donde estaría el triángulo, si proyectamos acá, esa sería la esquina del triángulo. Entonces acá me mediría 60 grados. Por el vértice opuesto, este ángulo también debe medir 60 grados. Bien, como hemos descompuesto esta fuerza, si lo desplazamos a este vector, se encontraría en el frente del ángulo, por lo tanto sería la fuerza de CA multiplicado por el seno de 60 grados. Y acá tendríamos la fuerza de CA multiplicada por el coseno de 60 grados. Bien, ahora, como el ejercicio nos brinda los datos necesarios para poder emplear la fórmula y calcular la fuerza de BA y de CA, vamos a calcular la fuerza de B de CB sobre A, que sería igual a la constante. Lo tenemos como dato que es 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, por el valor absoluto de la multiplicación de las cargas. El valor absoluto, si no salga negativo, nos va a salir positivo, por lo tanto no vamos a considerar los signos de las cargas, simplemente vamos a multiplicar. Sería por 6 por 10 a la menos 6 micro, a menos 6 que es micro, por la siguiente carga que sería de 4 por 10 a la menos 6. Todo esto dividido entre la distancia entre cargas, que sería de 5 metros. 5 al cuadrado. Operando esto en la calculadora tendríamos un resultado de 8,64 por 10 a la menos 3 newton. Ese sería el valor de la fuerza de BA. Ahora calculamos el valor de la fuerza de CA. La fuerza de CA va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga 1, que sería de 8 microtonos, micro de 10 a la menos 6, 8 por 10 a la menos 6, multiplicado por la siguiente carga, que sería de 6 microtonos, 6 por 10 a la menos 6, y dividido entre la distancia entre ellos. También sería la distancia de 5 metros. 5 metros sería 5 al cuadrado. Operando esto en la calculadora, tendríamos un resultado de la fuerza de CA de 17,28 por 10 a la menos 3 newton. Y ese sería el valor de la fuerza de CA. Bien, como observamos, acá tenemos dos fuerzas que van en sentido opuesto. Por lo tanto, estas fuerzas se van a restar y va a concluir en una sola fuerza. Por lo tanto, vamos a calcular el valor de la fuerza de BA en sus ejes X y Y. Y a la fuerza de BA en el eje X, como observamos, a la fuerza de BA no la hemos descompuesto, así que simplemente sería la fuerza de BA, que nos da el resultado de 8,64 por 10 a la menos 3 newton. Ahora la fuerza de BA en el eje Y, como les mencioné, no la hemos descompuesto, por lo tanto en el eje Y su fuerza sería igual a 0 newton. Ahora, para la fuerza de CA, para la fuerza de CAA en el eje X, observamos que es la fuerza de acá. Bien, sería la fuerza de CAA multiplicado por el coseno de 60. Coseno de 60 grados. Bien, la fuerza de CA ya la calculamos que era 17,28 por 10 a la menos 3 multiplicado por el coseno de 60, que es un medio, obtendríamos un resultado de 8,64 por 10 a la menos 3 newton. Ese sería el valor de la fuerza de CA en X. Ahora calculamos el valor de la fuerza de CA en el eje Y. En el eje Y observamos que sería esta fuerza de acá, que sería la fuerza de CA
multiplicado por el seno de 60. Por el seno de 60. La fuerza de CA en el eje Y va a ser igual a la fuerza de CA, que le calculamos, multiplicado por el seno de 60, que sería raíz de 3 sobre 2. Obtenemos un resultado de 14,95 por 10 a la menos 3 newton. Esa sería la fuerza de CA en el eje Y. Bien, ahora vamos a obtener una sola fuerza en el eje X y una sola fuerza en el eje Y. Entonces tendríamos la fuerza en el eje X va a ser igual a la sumatoria de la fuerza de BA en el eje X más la fuerza de CA en el eje X. Como ya lo hemos calculado, simplemente vamos a reemplazar la fuerza en el eje X va a ser igual a la fuerza de BA en el eje X, que sería de 8,64 por 10 a la menos 3 más la fuerza de CA en X. Pero si observamos, la fuerza de CA en el eje X apunta hacia la izquierda, por lo tanto se consideraría el signo negativo. Entonces sería menos, el valor que obtuvimos es 8,64 por 10 a la menos 3. Bien, multiplicamos los signos y nos quedaría negativo. Y como son el mismo valor, la fuerza en el eje X va a ser igual a 0 newton. Bien, ahora calculamos la fuerza en el eje Y. La fuerza en el eje Y va a ser igual a la sumatoria de la fuerza de BA en el eje Y más la fuerza de CAA en el eje Y. Bien, como ya lo hemos calculado, la fuerza de BA en el eje Y es igual a 0 newton más la fuerza de CA en el eje Y sería 14,95 por 10 a la menos 3. Pero si nos damos cuenta, también esta fuerza estaría apuntando hacia abajo, por lo tanto también se consideraría como un signo negativo. Entonces sería menos 14,95 por 10 a la menos 3. Más o menos la fuerza en el eje Y es de menos 14,95 por 10 a la menos 3 newton. Y eso sería la fuerza en el eje Y. Este signo nos apuntaría a la dirección, que sería del vector hacia abajo. Por lo tanto, ahora nos piden determinar la fuerza eléctrica neta sobre la carga situada en el vértice A. Por lo tanto, vamos a usar la siguiente fórmula. La fuerza neta va a ser igual a la raíz, esto se deriva de Pitágoras, a la raíz de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. La fuerza neta va a ser igual a la raíz. La fuerza en el eje X es de 0 al cuadrado, por lo tanto va a seguir siendo 0 más la fuerza en el eje Y. En esta fórmula se considera la magnitud, por lo tanto no se considera el signo, porque una magnitud no puede ser negativa, por lo tanto simplemente sería 14,95 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entonces tendríamos la fuerza neta es igual a la raíz de 14,95 por 10 a la menos 3 y todo esto al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz, por lo tanto el valor de la fuerza neta va a ser igual a 14,95 por 10 a la menos 3 newton. Bien, como nos pide determinar el valor de la fuerza neta que actúa sobre la carga en el vértice A,
Por lo tanto, el valor de la fuerza neta que actúa sobre la carga del vértice A sería de 14,95 por 10 al menos 3 newton. Gracias.